Cuando en un experimento existe un factor que inicialmente no es considerado, digamos, como importante, pero que eventualmente nos damos cuenta que sí es importante, es decir, que resulta significativo o que afecta a la variable de respuesta, lo que normalmente se busca es nulificar este factor. ¿Y esto cómo se logra? Modificando el experimento. ¿De qué forma modificamos el experimento? Pues haciendo que todos los tratamientos o niveles del factor interactúen entre sí, como en el caso que se presenta en sus apuntes. Vamos a colocarlo aquí. Cuando queremos comparar varias máquinas, si cada máquina es manejada por un operador diferente y se sabe que este tiene una influencia en el resultado, entonces es claro que el operador deba tomarse en cuenta. Esto cuando en un principio solamente queríamos, por ejemplo, comparar solamente las máquinas y establecer mediante esa comparación qué máquina en primer lugar es diferente a las demás, y en segundo lugar qué máquinas son o es mejor respecto a las demás. Como se menciona aquí, un operador con destreza puede hacer que una máquina, aunque ésta sea la peor, muestre el mejor desempeño. Y esto sin duda afectará a nuestros resultados, nuestras conclusiones sobre las máquinas, que es lo que inicialmente pretendíamos establecer con nuestro estudio. Entonces en este caso aquí buscaríamos bloquear el efecto de los operadores, del factor operador. Entonces aquí el factor operador se considera un factor de bloqueo. Y bueno, ¿cómo logramos bloquear este factor en el experimento? Como lo mencionamos hace un momento, haciendo que todos los tratamientos o niveles del factor interactúen. Es decir, el operador X, un operador X que puede resultar bueno o malo, tendría que en este caso probarse su rendimiento manejando todas las máquinas. De esta forma se estaría nulificando el efecto de este operador, que pudiera ser un operador con destreza, o bien un operador con destreza media, o incluso un operador sin habilidad. ¿Cómo se logra hacer esas diferentes combinaciones del operador bueno, malo, regular, con las máquinas, con las diferentes máquinas que tenemos? Mediante arreglos, mediante combinaciones. Estos arreglos son los diseños de bloques completamente aleatorios, diseño cuadrado latino y el diseño cuadrado greco-latino, que son solamente algunos arreglos que existen para realizar diferentes combinaciones entre los factores, en este caso factores de bloqueo y factores de interés. Bueno, también vamos a realizar análisis ANOVA. Los análisis ANOVA, como bien saben, nos sirven para contrastar hipótesis y para verificar de dónde o de qué fuente proviene la variabilidad en un experimento. ¿La variabilidad respecto a qué? Respecto a la variable de respuesta. Ya anteriormente en la unidad pasada habíamos dicho que la variabilidad puede deberse a los factores o al factor y al error aleatorio. Ahora esas dos grandes fuentes ahora las vamos a subdividir en tres posibles fuentes de variabilidad, debido al factor principal o de interés, o bien al factor de tratamientos. Una segunda fuente será al factor de bloqueo, al factor de bloque, y la otra, el otro conjunto de fuentes de variabilidad será asociada al error aleatorio. Aquí encontramos una palabra que es muy importante y es aleatorio. Bueno, ya vamos a ver que esa aleatorización va a ser muy importante y en cierto punto va a determinar el éxito o el fracaso de nuestro experimento, y más que del experimento, de las conclusiones que tengamos de este experimento. Entonces vamos a pasar a la resolución del problema. Es el problema número 1. En este problema
nos habla sobre 4 diferentes métodos de ensamble, A, B, C, D, que en este caso son considerados o es considerado el método de ensamble, el factor de interés, el factor de tratamiento. Y tenemos otro factor que es el operador, que en este caso es considerado el factor de bloqueo. Es decir, al final lo que nosotros deseamos comparar es, en primera instancia, qué método es distinto, o si son distintos entre sí los métodos, y eventualmente qué método es mejor y o peor. Y ya como agregado podemos establecer también qué operador puede resultar más eficiente o ineficiente, sea el caso. Pero en principio nosotros vamos sobre el método como factor principal, como factor de tratamientos. Y precisamente sobre este realizaremos nuestro análisis principal en este experimento. Y el factor operador será un factor de bloqueo que en principio se va a tratar de nulificar. ¿Mediante qué se va a tratar de nulificar? Mediante este arreglo que se observa aquí, mediante las combinaciones distintas que se hacen entre los métodos diferentes y los operadores. Aquí como variable de respuesta tenemos estos datos, que son los minutos que un método determinado y un operador tarda en ensamblar la pieza o una pieza de la que trata el problema. No dice aquí qué pieza o qué están ensamblando, pero vamos a suponer que es una pieza. Bueno, entonces por ejemplo el arreglo, ¿en qué consiste? 6 minutos corresponderán a la combinación entre el método A y el operador 1. Si el método A se aplica al operador 2, este se tarda 9 minutos. Si el método A es aplicado por el operador 3, se tarda 7 minutos. Y si el método A es aplicado por el operador 4, tarda 8 minutos. Entonces vemos como un mismo método tiene diferentes resultados dependiendo del tipo de operador. De igual forma pasa con el método B, con el método C y con el método D. Entonces vamos a realizar el análisis de varianza, el ANOVA, para primero determinar si los métodos son iguales o diferentes, y después, como extra, vamos a determinar si los operadores también son iguales o diferentes respecto a su tiempo de ensamble, expresado aquí en minutos. Bueno, vamos a Excel, aquí ya tengo los datos. Vamos a obtener el ANOVA primero de manera manual y después vamos a usar Minitab. Entonces tenemos que obtener la siguiente información. Voy a hacer más grande esto. Primero el total por bloques. Aquí los bloques son las columnas y se refiere a cada uno de los 4 distintos operadores. Entonces también adicionalmente se va a obtener el total por tratamiento, es decir, el total por cada uno de los métodos, recordando que el tratamiento es nuestro factor de interés. En este caso está representado por los diferentes renglones. Entonces vamos a obtener los totales por bloques y por tratamiento. Para
por bloques es la suma de cada una de las columnas. Y por tratamiento la suma de cada uno de los renglones. Voy a subir esto para que haya más espacio en la pantalla. Vamos a obtener la suma global de todos los datos, es decir, 6 más 9 más 7 más 8 más 7 más 10 más 11, etc. La suma de todos los datos. Ya tenemos la suma de todos los datos. La suma de cuadrados de todos los datos, es decir, 6 al cuadrado más 9 al cuadrado más 7 al cuadrado más 8 al cuadrado más 7 al cuadrado más 10 al cuadrado, etcétera. Eso se obtiene con la fórmula ahí está mal, ahorita lo corregimos. Con la fórmula suma punto cuadrados y entre paréntesis el rango de datos del que queremos obtener la suma de cuadrados. Total de datos serán 16, no, perdón, 4 por 4, sí, 16 datos. Bueno, que en este caso yo los voy a obtener con la fórmula de contar. Ahí está. La suma de cuadrados por tratamiento, es decir, 30 al cuadrado más 36 al cuadrado, estos valores de acá, más 51 al cuadrado más 43 al cuadrado. Ahí está la fórmula. La suma de cuadrados por bloque será 33 al cuadrado más 48 al cuadrado más 40 al cuadrado más 39 al cuadrado. El número de bloques, es decir, número de operadores, en este caso número de columnas, 4. Y los tratamientos que vamos a denotar con la letra K serían nuestra cantidad de métodos, que también en este caso son 4. Entonces también lo realizo con una función, y los tratamientos es el número de renglones. Entonces bloques lo denotamos con la letra B, número de columnas, y tratamientos con la letra K, número de renglones. Bueno, lo que vamos a obtener a continuación es el análisis de varianza, la tabla ANOVA. Lo voy a hacer más para acá. Esa tabla ANOVA, ¿de qué la vamos a obtener o de dónde la vamos a obtener? Vamos a seguir estas fórmulas. Entonces, como mencionaba al principio, vamos a tener ahora 3 diferentes fuentes de variación: tratamientos, bloques y error. Ahí estarán nuestras ahora 3 nuevas fuentes de variación y la suma de cuadrados totales. Vamos para acá un poquito. ¿Qué columnas vamos a obtener? La suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios, f calculado, f de tablas, valor p, prueba con f y prueba con valor p. Entonces, siguiendo
esta forma que nos da la tabla, la suma de cuadrados de los tratamientos, la suma de cuadrados de bloques, la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados total, se obtendrán primeramente empezando por la suma de cuadrados totales. La suma de cuadrados totales será, aquí ya tengo las fórmulas preparadas, entonces la suma de cuadrados totales será la suma de cuadrados totales 1708 menos el total global al cuadrado sobre el total de los datos. Tenemos como resultado 108. Ahora calcularemos en segundo lugar la suma de cuadrados de los tratamientos, que en este caso está asociado a los métodos. Y la fórmula será la siguiente. Estas fórmulas también están en los apuntes. Bueno, la fórmula es suma de cuadrados de los tratamientos, de todos los tratamientos, sobre el número de tratamientos, en este caso 4, menos el total global 160 sobre el total de datos 16. 61.5 es el resultado. Ahora calculamos la suma de cuadrados de los bloques, que está referido a los operadores. Y la fórmula será la suma de cuadrados de los bloques 6514 sobre número de bloques 4 menos total global 160 al cuadrado sobre el total de datos 16. Y bueno, ya finalmente por álgebra, la suma de cuadrados del error será la suma de cuadrados total menos suma de cuadrados de los tratamientos menos la suma de cuadrados de los bloques. Voy a colocar la fórmula. Y aquí está la fórmula. Esa ya solamente se obtiene por álgebra. Suma de cuadrados totales menos suma de cuadrados de los tratamientos menos suma de cuadrados de los bloques. Los grados de libertad, ya nada más siguiendo estas fórmulas: k-1, 4 menos 1, después b-1, también 4 menos 1, y finalmente k-1 por b-1. Vamos a colocar las fórmulas. Entonces, la primera, k-1, b-1 y 3 por 3, 9. Aquí si sumamos estas celdas, nos tendrán que dar forzosamente el total de los grados de libertad, que son 15, y si no, n mayúscula menos 1. N mayúscula es el total de los datos, vamos a ponerlo aquí para que no haya duda. 16 menos 1, 15. La columna de cuadrados medios se obtiene de dividir la columna de suma de cuadrados sobre los grados de libertad. Entonces 61.5 sobre 3, 28.5 sobre 3 y 18 sobre 9. Ahí lo tenemos. El F calculado con la distribución F, perdón, aquí no, el F calculado es el cuadrado medio, en este caso del tratamiento, sobre el cuadrado medio del error. Y para el F calculado de los bloques, cuadrado medio de los bloques sobre el cuadrado medio del error. Vamos a hacerlo.
Ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. El F de tablas, ahora sí, considerando un cierto nivel de significancia, que aquí aunque no nos lo mencionan, saben que normalmente se utiliza un alfa de 0.05, entonces vamos a colocar ese alfa. Bueno, antes de continuar, vamos a decir que entonces el factor de tratamiento es el método, factor de bloqueo el operador. La variable de respuesta es el tiempo en ensamble en minutos. Y vamos a probar estas diferentes hipótesis. La primera, bueno, el primer grupo de hipótesis van a estar asociadas al factor tratamiento. Estas serán asociadas al tratamiento y este otro par estará asociado al factor de bloqueo. Entonces la primera está asociada al tratamiento, que en este caso son los métodos o el método, y la segunda al factor de bloqueo, que es el operador, que son 4 diferentes operadores. Entonces, por ejemplo, para el tratamiento será aquí μ1 igual a μ2 igual a μ3 igual a μ4. La hipótesis alternativa será a alguna de las μ's, de las medias poblacionales para cada uno de los métodos de ensamble diferente. O bien, los efectos de los tratamientos iguales a 0, o algún efecto diferente de 0 para alguno de los métodos. Para el operador, la hipótesis nula quedará establecida como una igualdad de los efectos de bloque, o bien que hay algún efecto distinto de 0. Aquí recordar que la aceptación de la hipótesis nula en cualquiera de los casos implica que el factor no es significante, mientras que el rechazo de cualquiera de las hipótesis nulas implicaría que el factor sí es significante. ¿Con qué criterio vamos a decidir eso? ¿Con el valor P o bien con la prueba con el valor F? Bueno, si lo hacemos con el valor P, si el valor P es mayor a alfa, se aceptará H0 y eso significará que el factor no es significante. Si el valor P es menor a alfa, se rechaza la hipótesis nula y eso significará que el factor sí es significante. Bueno, vamos a continuar ahora sí a terminar de concluir nuestra tabla. Vamos a calcular el F de tablas. Es con la distribución de Fisher y es esta fórmula. dist.r.f.i, la probabilidad asociada al alfa, grados de libertad 1 asociada a los grados de libertad de los tratamientos y grados de libertad 2 asociada a los grados de libertad del error. De igual forma, para el F de tablas para los bloques corresponderá a la fórmula distribución dist.r.f.in con 0.05 de probabilidad, grados de libertad 1, 3, la de los bloques, y grados de libertad 2, 9, los grados de libertad del error. El valor P, ¿cómo lo vamos a obtener? Mediante esta fórmula. Mediante la fórmula dist
distr.f. Como valor X tomaremos el F calculado 10.25, grados de libertad 1 los de los tratamientos, grados de libertad 2 los del error. Para los bloques el valor P será, utilizando la fórmula distr.f, el valor de X será el F calculado para los bloques 475, grados de libertad 1 los de los bloques 3 o el de los bloques 3, grados de libertad 2 el de el error 9. Bueno, entonces la prueba con el valor P, que es menos potente que la prueba con el valor P, la prueba con el valor F, entonces vamos a tomar la siguiente condición. Si el F de tablas es mayor al F calculado, entonces el factor será significante. Aquí sucede que el F de tablas, perdón, el F calculado si es mayor al F de tablas, entonces el factor será significante en ambos casos. Entonces, esto lo podemos automatizar si colocamos aquí la fórmula, un condicional. Esta será la fórmula. De igual forma para los bloques. Entonces aquí la prueba con el valor F nos dice que tanto los tratamientos como los bloques son significativos, es decir, tanto los operadores como el método afectan la variable de respuesta. También significa que al menos uno de los métodos es diferente de los demás. Y también significa que al menos alguno de los operadores es diferente a los demás. Esto respecto a su tiempo de ensamble. Vamos a ver qué nos dice la prueba con el valor P. Bueno, que como ya podemos ver, el valor P es es menor a alfa, lo que significará entonces también que la hipótesis nula es rechazada, con lo que estaríamos concluyendo que también el factor de bloqueo y de tratamiento resultan significativos. Bueno, hasta ahora hemos rechazado todas las hipótesis nulas, lo cual, repito, significa que el factor tanto de bloqueo como de tratamientos afectan la variable de respuesta. Son significativamente distintos, al menos uno respecto a los demás. Bueno, vamos a ver ahora cómo se realiza la ANOVA de forma semiautomática aquí por Excel. Vamos al menú de datos, análisis de datos y análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Aceptar. Vamos a seleccionar solamente los datos. Vamos a colocar el alfa de 0.05 también. Vamos a establecer aquí la salida, aquí mismo en esta hoja, para comparar los resultados. Aquí. Aceptar. Y vamos a ver cómo nos resulta este ANOVA. Bueno, pues básicamente es el mismo. Y en relación a los valores de probabilidad y al valor crítico de F, también concluimos aquí que tanto el factor de bloqueo como el factor de tratamiento es significativo. Ahora vamos a realizar la resolución mediante Minitab. Para realizar
la resolución o el análisis de varianza por Minitab, debemos de acomodar los datos de la siguiente manera. La variable de respuesta la vamos a considerar aquí los datos que están sombreados en amarillo, que corresponden al tiempo en minutos en que se registra el ensamble de la pieza o de lo que se está ensamblando, que en realidad no sabemos qué es lo que se está ensamblando, pero bueno, entonces los tenemos que acomodar así en columnas. En una primera columna colocaríamos todos los datos que corresponden a la variable de respuesta. En una segunda columna los diferentes métodos, pero agrupados de esta manera. Es decir, el primer renglón corresponde al primer método. Aquí está, primer renglón, primer renglón. Vamos a hacerlo un poquito más grande. El segundo método corresponde al segundo grupo de datos, estos de acá. Y así sucesivamente, y también con los operadores. Es decir, aquí estamos estableciendo todas las diferentes combinaciones. Por ejemplo, vamos a ver el caso del método D y el operador 1. Se obtiene un resultado, un tiempo de ensamble de 10. Vamos a ver, D y 1, un tiempo de ensamble de 10. Bueno, de esta manera tenemos que acomodar nuestras respuestas y factores para que podamos procesarlo en Minitab. Bueno, ya aquí tengo los datos acomodados en Minitab. Tengo en una primera columna la variable de respuesta, en una segunda el método, que es nuestro factor de interés o factor de tratamientos, factor principal. Y en una tercera columna nuestro factor de bloqueo, que es o que son los 4 distintos operadores que tenemos. Entonces, para resolver el ANOVA, vamos ahora al menú estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal general. Respuestas, la columna correspondiente a la variable de respuesta, a la que está establecida con números. Factores, aquí vamos a colocar ambos, método y operador. Vamos a ver qué opciones tenemos acá. Bueno, aquí de momento no vamos a mover nada, vamos a dejarlo así como está. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Bueno, aquí también no vamos a mover nada. Aquí sí vamos a marcar que nos dé la gráfica 4 en 1 para establecer si el modelo es válido o no. Resultados. Está marcado ahí todo por default, vamos a dejarlo así. Almacenamiento. Bueno, podemos almacenar los ajustes y los residuos para eventualmente hacer el análisis de validación del modelo. Bueno, aunque no lo voy a hacer aquí en este ejemplo, ustedes lo pueden también realizar, pero vamos a dejarlo marcado así como está. Y damos a aceptar. Entonces tenemos en primer lugar, vamos a la ventana de sesión, donde tenemos el análisis de varianza, que es igual al que obtuvimos. Y bueno, sobre él ya concluimos el resumen del modelo con su respectivo coeficiente de determinación y una ecuación para el modelo.
Vamos a ver las gráficas de residuos para establecer si más o menos o no cumplen los supuestos del modelo, de validación del modelo. Aquí, como vemos, los puntos se acercan o están cercanos a la recta roja, con lo cual podemos decir que los residuos se distribuyen de forma normal. Aquí, al no observar ningún patrón, podemos establecer también que las varianzas son entre los diferentes métodos y también entre los diferentes operadores son iguales, con lo cual también se cumple ese supuesto. Y acá en esta otra gráfica, también al no observar relación entre los puntos y que son referidos a los residuos y el orden en que estos se grafican, podemos decir también que se cumple el criterio de independencia de los residuos, con lo cual de manera gráfica establecemos que se cumplen los tres criterios de validación de nuestro modelo, que son normalidad, igualdad de varianzas e independencia. ¿Qué faltaría verificar de manera analítica? Mediante las pruebas de normalidad, prueba de igualdad de varianzas y realizar un análisis de regresión entre los residuos y el orden de observación para establecer si existe un coeficiente de determinación alto o bajo, y ya depende de eso vamos a decidir si hay independencia o no de los datos. Bueno, esto que les menciono ya lo hicimos en un ejercicio pasado en la unidad anterior. Bueno, ¿qué podemos hacer más o qué análisis podemos establecer adicionalmente? Podemos hacer también comparaciones para definir qué método es mejor o peor y qué operador también es mejor o peor. Vamos a ANOVA, modelo lineal general, comparaciones. Aquí están estas diferentes pruebas y vamos a elegir que compare operadores y métodos. Aquí nivel de confianza 95, no le movemos. Gráficas está habilitada esa solamente. Y vamos a darle a aceptar. Y va a establecer la comparación por parejas. Bueno, aquí nos va a dar 4 diferentes grupos de gráficas en donde primero va a comparar los métodos por parejas y en otro grupo va a comparar los operadores también por parejas. Entonces aquí ya estas gráficas nos dicen, por ejemplo, la prueba de SIDAC respecto a los operadores. Aquí dice que si un intervalo no contiene 0, las medias son diferentes. Entonces aquí el intervalo que no contiene 0 son las parejas 2 y 1. El operador 2 y 1 sí son diferentes. El resto parece ser igual. Esto respecto a la prueba de SIDAC. Respecto a los métodos, las medias que no contienen 0 son la C y la A y la C y la B. Entonces estas medias son diferentes entre sí. El resto son iguales. Esto de acuerdo a la prueba de SIDAC con un 95% de confianza. Bueno, de igual forma está la prueba de Bonferroni, la prueba de Fisher y la prueba de Tukey. Bueno, habrá algunas que entren en conflicto. Si sucediera eso, entonces tendríamos que hacer análisis adicionales para establecer cuál de estas pruebas tiene mayor validez. También podemos establecer una gráfica que es bastante interesante y es la de
gráficas factoriales. Vamos a establecerla aquí. Aquí en seleccionado vamos a colocar a método y operador. Lo demás, bueno, es el título de la gráfica. No le movemos nada a lo demás, aceptar. Y aquí que vamos a ver, bueno, vamos a ver esta gráfica de efectos principales. En esta gráfica nos sirve para examinar las diferencias entre las medias de los diferentes factores analizados. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar cuándo o qué factor afecta positiva o negativamente a la variable de respuesta. Y por ejemplo vemos que la media del operador A, perdón, del método A es la más baja. Entonces podríamos inferir que el método A es el peor. Bueno, no el peor, sino el que menos tiempo de ensamble da, y a lo mejor eventualmente eso es lo que nos conviene, un menor método de ensamble. Entonces, si es eso, el método A sería el mejor y el peor método sería el método C, porque es el que se tarda más tiempo. Y respecto a los operadores también vemos diferencia. El mejor operador parece ser el operador 1, que tiene un menor tiempo de ensamble, y el peor operador, el 2. Tiene un mayor tiempo de ensamble. Y bueno, esto en un determinado momento, ¿para qué nos puede servir? Para, por ejemplo, establecer a lo mejor una mayor capacitación al operador 2 para que se ajuste o baje su tiempo de ensamble a una cantidad menor de tiempo, o a lo mejor también eventualmente dejar solamente al operador 1 que maneje ese determinado grupo de máquinas, etcétera. Bueno, una consideración adicional: ¿qué hubiese pasado si no consideramos el factor de bloqueo, el factor de operador? Nuestro ANOVA hubiese quedado con un solo factor a analizar, un factor en este caso el factor de método. Aquí, como el factor de bloqueo, el factor de bloques ha resultado significativo, entonces eso nos significa que sí fue importante, o al menos evidenció que valió la pena controlar o tomar en cuenta ese factor de bloqueo. Si este factor de bloqueo no hubiese resultado significante aquí en nuestro análisis de varianza, pues igual hubiera valido no tomarlo en cuenta en el experimento. Es decir, nos hubiera valido lo mismo que el operador 1, 2 y 3 o el 4 realizara la operación sobre, en este caso, sobre los diferentes métodos. Pero como aquí no sucedió eso, entonces el haber considerado ese factor de bloqueo en el análisis justifica de cierta forma el que lo hayamos tomado en cuenta. Cuando tenemos entonces un factor de bloqueo que resulta no significativo, es indicativo de que para el experimento no es importante. Entonces, a lo mejor por economía, por tiempo, por costos o por alguna circunstancia, podemos prescindir de ese factor en el experimento y simplemente no tomarlo en cuenta.